Somos el grupo 2, conformado por Donaire Cusiu, Pérez Sánchez Milton, quien les habla Soto Salazar Lourdes, Urtecho Poma Alex y Zafra Alvarado José Luis. Vamos a presentar el laboratorio 13 de Telecomunicaciones 2. Para ello utilizaremos el software de GNU Radio de Linux. Este laboratorio consta de 6 partes. La primera parte consiste en un filtro pasa alto que va a dejar pasar las señales con una frecuencia mayor a la frecuencia de corte. Para ello primero tenemos que ingresar el programa GNU Radio y luego necesitamos los siguientes bloques: 2 signal source, un AND, un through sample rate, un WXGuide notebook, un high pass filter, un WXGuide slider, un WXGuide scope sync, un WXGuide FFT sync, un WXGuide scope sync y un WXGuide FFT sync. La configuración de los bloques más importantes va a ser la siguiente. Del signal source vamos a tener un sample rate de 44.1, un waveform en Gaussian, una frecuencia de 1K, una amplitud de 1 y un offset de 0. Para la otra signal source vamos a tener un sample rate de 44.1, un waveform de Gaussian, una frecuencia de 10K, una amplitud de 1 y un offset de 0. Luego para el WX notebook vamos a tener el ID notebook y los labeles original, FFT filtrada y FFT filtrada. Para el high pass filter vamos a tener una decimación de 1, un gain de 1, un sample rate de 44.1, un custom FREQ de 5K, un transition width de 10, un window jamming y un beta de 6.76. Guardamos y le damos play. Ahora vamos a pasar al cuadro de filtrado. Primero, al aumentar la frecuencia de corte de 5 a 15, la señal disminuye su amplitud. Esto se ve reflejado aquí en la gráfica. Y en el cuadro de FFT filtrada, si se desea ver ambas frecuencias, se tiene que colocar la frecuencia de corte a menos de 1K. Por ejemplo, le voy a colocar 0.5K. Y para no ver las frecuencias, la frecuencia de corte tiene que ser mayor a 11.4. Le voy a colocar, por ejemplo, 15K. Esto sería todo por mi parte. Le doy paso a mi compañero. Bueno, continuando con el video tutorial, voy a explicar sobre el filtro 2 que nos ha tocado en este laboratorio. Es el cual se encuentra mostrado en pantalla. Como hemos realizado en todos los anteriores laboratorios, buscamos los bloques y los colocamos con respecto a la imagen referencial y también los configuramos según esta. Después colocamos una canción en un formato .wav en la que dice WAV File Source, que se encuentra en el lado izquierdo, la cual voy a poner por unos segundos para que se tenga una idea de cómo es que suena. Bueno, esa sería la canción y voy a hacer una simulación de este filtro de dos formas, con una frecuencia de 5 kHz y de 10 kHz, usando la FFT filtrada y la filtrada. Como ven, esta es la original, la señal original, y se puede seguir un poco el ritmo de la canción. Luego pasamos a la filtrada, en la cual nos va a dar una señal un poco más mermada, como se puede ver, a 5 kHz la frecuencia de corte, y si le aumentamos a 10 kHz se va a mermar aún más, se va a hacer más pequeña. Y por último regresamos a su estado original, bueno, de frecuencia de corte de 5 kHz, y pasamos a la FFT filtrada,
en donde se puede ahí ver una comparación entre la frecuencia y el poder que está en decibelios. No puedo hacer mucho cambio acá porque no sé, pero me genera un error. Y bueno, esto ha sido todo por mi parte. Muchas gracias. Bueno, continuando con el ejercicio del laboratorio número 13. Bueno, acá tenemos dos señales que se suman y luego le aplicamos un filtro pasabajo. Bueno, acá inicialmente los dos bloques son todas dos señales, las cuales ambas son coseno. Una tiene una frecuencia de 1 kHz y una amplitud de 1, y bueno, la otra tiene una frecuencia de 10 kHz y amplitud 1 también. Estas señales se suman y bueno, ahí le aplicamos el filtro pasabajo. Bueno, el bloque más relevante, pasaré a explicar únicamente los más relevantes. En este caso es el filtro pasabajo, el cual tiene una frecuencia de 5 kHz como mínimo. El scope, como ya hemos llevado anteriormente, para mostrar la gráfica, nada más. Y bueno, pues pasamos a hacer la simulación. Entonces tenemos acá la señal original y la señal filtrada. Ahí está, podemos ver la señal filtrada. También acá podemos ver que la frecuencia de corte es 5K mínimo. Esto nos dice que va desde menos 5 a 5. Es por eso que podemos ver este pico de acá. Donde es la frecuencia, bueno, nos está mostrando únicamente el filtro, bueno, la parte de pasabajo nada más, que va de menos 5 a 5. Cuál es lo contrario, un filtro pasalto que sería lo opuesto, ¿no? O sea, no me mostraría esto y lo demás sí. Entonces, variando esto de acá, podemos ampliar, por así decirlo. En este caso le coloco 15K. Como podemos ver, me aparece el otro pico. Entonces, ahí me está mostrando el filtro pasabajo. Bueno, eso es todo el ejercicio. Muchas gracias. Bueno, continuando con la exposición del laboratorio de la semana 13, voy a hacer el filtro pasabajo. En este caso he elegido esta canción que va a tener una frecuencia de muestreo de 44.1 kHz. El audio se escucharía de esta manera. Bueno, continuando, lo único que se tiene que cambiar aquí con respecto a los anteriores laboratorios sería este bloque de aquí y el de aquí, colocarlo en ID de frecuencia de corte. Ahora le voy a dar play. Y en este caso se escucharía de esta manera. Si vemos su FFT original, podemos ver que pues la música llega hasta menos 15 en algunas veces, pero oscila entre menos 15 a 10. Y si vamos a la parte de filtrado, podemos ver que alcanza solamente hasta menos 5. Y esto incrementaría siempre y cuando coloquemos más frecuencia de corte, hasta llegar a un menos 15. Y eso sería todo con respecto a mi parte. Gracias. Bien, en el caso de un filtro pasabanda, para este de acá vamos a necesitar dos sliders, uno para la frecuencia de corte superior y otro para la frecuencia de corte inferior. Ambos van a ir desde 20 Hz hasta 20 kHz y el valor inicial de la frecuencia de corte superior va a ser 20 kHz y el de la frecuencia de corte inferior va a ser 20 Hz. Estos dos sliders los tenemos que configurar en el filtro, en el bloque del filtro. Acá está la frecuencia de corte inferior y aquí está la frecuencia de corte superior. Entonces simulamos el circuito. En este caso tenemos un archivo de audio de sonido blanco que lo podemos apreciar aquí. Esta de acá es la señal original del audio y esta de acá es la señal filtrada que variará conforme variemos las frecuencias de corte. Si aumentamos la frecuencia de corte inferior, vemos cómo la amplitud de la señal disminuye. Y si disminuimos la frecuencia de corte superior, vemos cómo
la señal empieza a tomar una forma más suavizada, más de forma senoidal. Y si colocamos acá, por ejemplo, 5 kHz y acá colocamos 10 kHz, aquí en la señal FFT filtrada podemos apreciar cómo solamente permite que pase señales desde 5 Hz hasta 10 Hz. Bueno, en ambos lados, menos 5 y menos 10 también. Para un filtro rechazabanda vamos a utilizar la misma configuración que el filtro anterior, con los sliders para la frecuencia de corte superior y la frecuencia de corte inferior. Simplemente cambiamos el bloque de filtro, que en este caso va a ser un filtro rechazabanda. Y bueno, acá tenemos la frecuencia de corte inferior y la frecuencia de corte superior. Entonces, simulamos el circuito. En este caso también tenemos la señal de entrada, que es un audio de sonido blanco. Entonces, inicialmente no se escucha nada porque está bloqueando todas las frecuencias en este caso. Entramos a esta parte y vemos que solamente permite las frecuencias que están acá en el centro, frecuencias muy pequeñas. Entonces, en la gráfica de la señal filtrada, si empezamos a variar aquí la frecuencia de corte inferior, vemos cómo aumenta la amplitud de la señal y se puede escuchar, y se empieza a escuchar la señal en este caso. Y si disminuimos la frecuencia de corte superior, vemos cómo empiezan a aparecer unos picos por acá. En este caso, por ejemplo, si también le colocamos una frecuencia inferior de 5 kHz y una frecuencia superior de 10 kHz, podemos ver que en la FFT filtrada va a bloquear únicamente las señales que estén en la frecuencia de 5 Hz hasta 10 kHz. También en este lado, en el lado negativo, desde menos 5 kHz hasta menos 10 kHz. Y bueno, eso sería todo por este laboratorio. Muchas gracias.